el Apocalipsis no es algo del final del mundo. Los cristianos son unos ignorantes en este caso. Tú me estás diciendo que en la religión per se existe realmente informaciones sobre la astrología. Uno agarra un celular y lo transporta hace 300 años para atrás y a ti te queman vivo. O sea, tú me estás diciendo que tú puedes predecir el día de la muerte de cualquier persona. No. La fecha y la hora es más difícil, pero el cómo va a morir, eso se ve a simple vista. ¿Quién será el próximo presidente en el 2024? Bienvenidos, señores, a este programa que tendremos con ustedes hoy. El universo manda. Este programa súper especial que estaremos de manera permanente tratando de descifrar, descubrir los misterios, las cosas que para ustedes pudieran resultar un tanto curiosas. Estaremos siempre presentando a una persona que pueda ser el descubridor de esos enigmas. En esta ocasión quiero presentar para todos ustedes a nuestro querido amigo, el ingeniero Federico Velázquez Miller. Bienvenido, caballero. Muchas gracias. Bien, vamos a comenzar hoy. Hoy tenemos el tema súper interesante sobre lo que es la cosmobiología. Exacto. En esta ocasión comenzamos por preguntar, ¿qué es la cosmobiología? ¿Qué relación tendría? ¿Es lo mismo con que que es la misma astrología o es algo diferente? A ver, descíframe un poco esto. Bien, la cosmobiología y la astrología se diferencian. Okay. La astrología viene siendo como algo así como un curandero. Y la cosmobiología sería el médico. Porque la cosmobiología aplica el método científico, muy riguroso. Pero la astrología muchas veces se basa en tradiciones, que yo leí algo que se escribió hace 2 siglos, y entonces ahora resulta que yo lo aplico, pero no hay ninguna base científica en esa aplicación, simplemente es algo de tradición. Por eso a la astrología le dicen pseudociencia, porque tiene algunas cosas científicas, pero tiene otras de tradición. Perfecto. Entonces no es una ciencia completa. A ver, ¿qué ocurre? Que la gente, por lo general, tiene la impresión de que cuando se habla de esto, se hablan de los astros y todo esto, se tiene como la visión de que es algo o diabólico, como lo consideran algunos cristianos, y hay otros que lo consideran que es una brujería o es un asunto de hechicería. ¿Qué de cierto tiene? ¿Qué tipo de vinculación podría tener? Es totalmente una ciencia. Lo que pasa es que para la persona que tiene miedo a ciertas cosas, si nosotros vemos un físico de hoy y lo trasladamos al siglo XV, ese es un brujo, definitivamente. Porque una persona que bregue con electrónica, uno agarra un celular y lo transporta hace 300 años para atrás y a ti te queman vivo. Sí. Sí, porque tiene una cosa que es diabólico ese celular. Entonces las cosas que uno ignora generalmente se lo atribuye a cosas supranaturales. Y no son supranaturales, son supranormales. Ok, entonces pero no supranaturales. Estás mencionando en este caso que los cristianos son unos ignorantes en este caso, porque yo entiendo que la mayoría de los cristianos aseveran de que hablar de astrología, lo que se está hablando son vainas misteriosas y cosas. La cosmobiología empata muy bien con la superchería, ¿no? Pero también es porque los que saben de eso dentro de la iglesia no quieren que su público. ¿Cómo así? Que la iglesia, los religiosos realmente tienen conocimiento. Vamos a ver a Santo Tomás de Aquino. A ver. Él escribió la Suma Teológica. La Suma Teológica está gratis en internet. Ustedes pueden ver que es miles de páginas. ¿Eso consiste en qué? La Suma Teológica es el libro principal para hacer un doctorado en teología para la Iglesia Católica. Y es un santo de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino. Nosotros tenemos hasta una calle ahí. Ahora bien,
Santo Tomás de Aquino, en esa Summa Teológica, tiene un tratado de astrología antigua bien pesado. Okay. Tiene cientos de páginas de astrología pura. Ahora, eso no se lo enseñan al público. Eso es... No, pero tú, no, espérate. Me estabas metiendo por un lado medio complicado. Tú me estás diciendo que en la religión per se existe realmente informaciones sobre la astrología... Sobre la astrología antigua, que sí se parece a la cosmobiología, porque aunque en la antigüedad no había rigor científico de hoy día, pero tampoco está el nivel de charlatanería donde ha caído la astrología. Ok, vamos a correr. Digamos que en la antigüedad estamos hablando para qué época. Del siglo XV para atrás. Por ejemplo, Morín de Villafranche, ¿qué era él? Un abate de un monasterio. Y él fue el que dejó demostradas 115 leyes que lo usa hoy la cosmobiología. La astrología no usa eso. ¿Y de dónde era él? De la Iglesia Católica. Ya. Y él fue el principal, el que le manejaba la biblioteca, el cardenal Richelieu, porque el cardenal Richelieu quería una gente que supiera astrología ahí. Pero hay un detalle. En la Biblia no existe ningún tipo de manifiesto que tenga que ver con la astrología. Claro que ¿qué está pasando? ¿Dónde? Es más, le voy a decir, el que no conoce astrología antigua no puede entender la Biblia. Va a estar teorizando nada más. No relaje. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, pero dame un dato que sea específico que la gente común lo pueda entender. La gente común lo puede entender. El Apocalipsis, que casi nadie lo entiende ni lo leen. ¿Por qué? Porque todo es clave. El Apocalipsis no es algo del final del mundo. Es la evolución humana cuando uno va desarrollando los chakras. Ahí están los 7 chakras en las iglesias, con los colores, los símbolos y todo igualito de la astrología. Breve, antes de que perdamos el tema. Los 4 animales. Pero perdón, antes de que partamos, tiene que aclararme lo que son los chakras. Sí. Pero breve, antes de continuar. Bien, los chakras son los centros nervofluídicos que la medicina le dice plexos, que cuando nosotros lo desarrollamos, ya ese desarrollo en la antigüedad se llama chakra, que significa rueda, porque la energía rueda, la energía nerviosa de cada plexo gira en forma con una rueda. Ok. Pero existen, los chakras son los plexos. Y los plexos dejamos ahí abierto. Vamos a dejarlo ahí, después hablamos de eso. Habrá que hablar de eso. Bien Háblame entonces en la Biblia un hecho, un acontecimiento, algo que tú me describas. Hay 4 animales, y tengo fotos de eso, que son el toro, el león, el águila y un ángel. Y los 4 animales del Apocalipsis siempre se mencionan. Ok. Eso en el cielo son las 4 constelaciones llamadas fijas. Y están ahí en el cielo, nadie la puede mover. Y tienen que ver con la pirámide de Egipto, con la esfinge de Giza en Egipto. Tienen que ver con muchísimas cosas. Y están ahí en la religión. Inclusive la iglesia de la Mercedes, la iglesia de Mercedes, no, la que está, la iglesia en de las Mercedes, dominicos. pero en las Mercedes hay uno que tiene en la cúpula. En la central, cúpula tiene los 4 animales. Y no solo los 4 animales, tiene todo el zodíaco completo. Y o sea, ¿por qué razón en una iglesia católica puede existir eso? Porque en la antigüedad la iglesia católica, si no fuera por la iglesia católica, nosotros no estuviéramos hablando de cosmobiología hoy día. Bárbaro. Estuviéramos hablando de otra cosa, pero no cosmobiología, porque los principales el conocimiento se mantuvo dentro de la iglesia católica en los 2000 años pasados. Ahora, antes de Cristo ya existía la astrología antigua. Y la astrología antigua incluía la física, incluía las matemáticas. Descartes. ¿Por qué Descartes inventó el asunto de los ejes de coordenadas? Porque él era astrólogo y él necesitaba las matemáticas que él conocía para eso. Kepler. ¿Por qué necesitaba calcular con exactitud las posiciones de Marte? Para sus predicciones. Y que al final de todo él dejó la matemática. O sea que las predicciones eran establecidas por
los científicos. Por los científicos que conocemos hoy día. Porque ahora se dice que eran astrónomos, por antes no había una diferencia entre astrólogo y astrónomo. Ajá, pero ¿y entonces qué? Pero el caso de Descartes dejó la matemática y se dedicó a la astrología antigua para el resto de su vida. Ahora te voy a decir que entonces qué función tienen los seguidores de las religiones que dicen que ellos fueron, todo el conocimiento lo han obtenido a través de una de Dios, de un poder divino. Eso son interpretaciones teológicas nada más, pero eso no es la realidad. Y entonces cuando dicen que los que escribieron la Biblia fueron personas inspiradas por Dios. Tampoco. ¿Cómo así? O sea, son que personas de un muy alto nivel y que ellos escribieron por ellos, algunos, porque hay otros que no, hay otros que eran políticos y escribieron cosas ahí mandadas a escribir. Le está dando un tratamiento a la Biblia como algo, como un libro común. Sí, porque lo han recortado muchísimas veces. Por ejemplo, la parte de la reencarnación, Constantino lo mandó a quitar porque él creía en la reencarnación. Es un santo de la iglesia. Metiste otro rusa. Tema bastante complejo. Sin embargo, la reencarnación. Sí. No te quiero limitar en términos de tu exposición, pero quisiera mantener una cierta coherencia con el tema que hemos llevado a cabo desde el inicio. En esta ocasión quisiéramos desarrollar al máximo, porque ese tema que tú estás hablando de la reencarnación deberemos tomarlo en algún momento para desmenuzarlo y retomarlo. Explicarlo. ¿Qué pasó con Constantino? A ver, pero ese no es nuestro tema. No vamos a profundizar. Pero en sí hay indicios. O sea, que tú estás convencido de que la reencarnación existe y que, sí, eso seguro. Y que la gente vive múltiples vidas y todo eso. Porque conocí maestros. Porque cuando uno llega a cierto nivel se recuerda de todas esas reencarnaciones. Yo conocí gente que tú también conociste, que le dan para atrás todo eso, o le dieron en su vida. Que vivían y que saben y se puede investigar. Ya lo hablaremos en Entonces, yo quiero que me deje una pausita breve. Vamos a ir a ver unos... Pero no hemos hablado de cosmología todavía. Para que entremos de duro en eso. Estábamos en la astrología antigua. Y además quiero que me puedas explicar por qué en la Biblia decía que cuando el Salvador venía, existía una estrella que era en la que guiaba a los Reyes Magos. A los Reyes Magos, sí. Y además hay una serie de expresiones en que muchos individuos lograron en algún momento crear o desarrollar lo que eran, o sea, lo que iba a pasar, o sea, se le adelantaban a las predicciones, claro. Predicciones que pero incluso predicciones famosas. Que tú haces predicciones también. Sí. Vámonos a este cortecito comercial. La más famosa, yo te lo puedo decir. Ahorita venimos y hablamos de eso. Regresamos en breve. Bueno, señores, continuamos aquí con nuestro querido amigo, el ingeniero Federico Velázquez Miller. Federico, tú me acabas de comentar cuando iniciamos el espacio, que había una serie de predicciones. Sí, Esas predicciones realmente existían. Aquel famoso Nostradamus, muy famoso, real y efectivamente esas predicciones existían. Él era ¿qué? Bueno, él lo que era que sabía mucho, no de la astrología de hoy, porque lo que es que ha habido un puente, un vacío como de 200 años. Pero en la época de Nostradamus se practicaba algo de 200, parecido a 200 años, hay un vacío. Okay. Pero en la época de Nostradamus, él conoció la astrología antigua a través de un tío. Entonces él aplicaba los dos métodos. Hay dos métodos para fines de llegar al conocimiento de algo. Uno es la intuición, que ya me corroboró un señor muy famoso español que fue incluido en el método científico.
Se probó que tú no puedes caminar dentro de una casa si no es por intuición, tropieza con los muebles. Y eso es pura intuición. Ahora, ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Repíteme eso. Ese señor dijo que se había probado de que si tú no trabajas con intuición dentro de tu casa, tú podrías chocar con los muebles de la casa si trabajas con puro razonamiento. Entonces, hay dos vías, la intuición y el razonamiento. Nostradamus dominaba las dos. Para el razonamiento usaba la astrología antigua, que es mi fuerte. Yo no soy un fuerte en intuición. Pero él dominaba la intuición también por el método de la Kabbalah, que él conocía porque era judío. Entonces él dominaba la intuición por un lado y dominaba la razón. El problema de las personas que ven cosas del futuro es que no tienen fecha. ¿Cómo podemos averiguar la fecha? Con los números. Bueno, y con los planetas. Perdón, estás hablando ahí un poco de adivinación también. No es adivinación. Magos, chamanes. Sí, ahí están chamanes y de eso, pero no es adivinación. Porque no se considera la astrología, la predicción a través de razonamiento no se considera adivinación. ¿Cómo se considera entonces? Se considera un razonamiento lógico. Y ya entramos en el plano de los científicos. En el plano de los científicos, en el plano de las matemáticas, porque para poder hacer eso se necesita tirar muchos cálculos. De hecho, nosotros nos juntamos aquí hoy porque yo tenía como dos o tres días tirando números para lo que íbamos a hablar hoy aquí. Claro. Entonces, sin irnos muy lejos, dame la definición y más todo el mundo práctica. Me conoce a mí como un matemático Ya. Aquí en este país. Eso es así. Dame una explicación básica de lo que sería la cosmobiología, que es lo que tú trabajas. Sí, yo trabajo con cosmobiología, aunque estamos en el asunto de la predicción. Ok. ¿Qué hablamos? ¿Podemos hablar de una o de otra? Vámonos a la cosmobiología. La cosmobiología. Y luego la predicción. Tomamos las predicciones, que es la que tú me vas a decir que tú propiamente investigaste, que tiene que ver con lo que habrá de acontecer en este nuevo año. Exacto. Pero le voy a decir unas predicciones que han sido famosas en el país. Pero dame perdón que me interrumpa, porque estás muy emocionado con lo de las predicciones. Que vamos para allá. Pero yo quiero que tú me lo expliques a la gente para que más o menos se ambiente. ¿Qué es la cosmobiología? Sería? O sea, ¿cómo la gente puede interpretar lo que es la cosmobiología? ¿Cómo se concibe eso? Bien, la cosmobiología, ese término cosmobiología nació a principios del siglo, 1903, cuando unos científicos alemanes comenzaron a hacer interrelaciones estadísticas entre las posiciones de los astros y los acontecimientos en Europa. Luego ellos se lo llevaron a la Sociedad de Astrología Europea que quedaba en París en esa época y le dijeron, miren, nosotros hemos encontrado estas relaciones y los astrólogos, que ya eso corresponde a la astrología normal, le dijeron que eso no era astrología. Entonces los científicos austríacos tuvieron que inventar un término y lo inventaron en 1903. Entonces, y ese término es cosmobiología. Cosmo, que significa orden, es un término dado por Pitágoras y ese término significa el orden del universo. El universo manda porque tiene orden. Y biología en el sentido de la parte humana y de la parte animal, la parte de la biología. Entonces, cosmobiología es una ciencia interdisciplinaria porque necesita astronomía, matemática, medicina, psicología, todo eso. Una ciencia interdisciplinaria que estudia los efectos que tienen sobre el ser humano. Fíjense bien, 3 áreas bien grandes. Los cuerpos orgánicos, es decir, plantas, vegetales, ¿tienen animales, influencia etcétera. sobre los seres humanos? Sí, seres humanos, los cuerpos orgánicos y las estructuras organizadas, léase, países, compañías, sociedades, etcétera. O sea, tú lo ves como organismos vivos. Como organismos vivos, una compañía. Sí. La compañía, como un organismo vivo. Así lo observa desde el punto de vista de la cosmobiología. Entonces. De la cosmobiología. Vale, seguimos. Y que esos efectos son causados por las energías, por la fuerza, por los movimientos de la Tierra
y los demás cuerpos celestes. Pero tú hablas de los movimientos de rotación, traslación y ya. No, la Tierra tiene más de 14 movimientos. Más de 14 movimientos. Y el tercero en importancia se llama la precesión equinoccial. Y ahí que caemos con los Reyes Magos. No era una estrella. Ellos lo que es, una estrella es una expresión, pero ellos lo que buscaban era el inicio de la era de Piscis y la persona que lo iba a iniciar. Wow. ¿Qué características tiene que tener? Para un segundito. O sea, el inicio de la era de Piscis. O sea, ¿tú quieres decir que hay algún tipo de orden en que se establece? Hay un orden en el universo donde la Tierra tiene un movimiento. Tiene un movimiento de su eje alrededor. Ok. Entonces, ese movimiento dura 25.920 años. Y por eso los mayas tenían un periodo de 26.000 años que confundieron con el fin del mundo. No, no es el fin del mundo. Es el fin de una era, que son dos cosas diferentes. Párame eso ahí. Eso es lo que complica a veces este tipo de conversatorio, estos tipos de temas. Ya aquí tú me acabas de incluir un aspecto que todavía, mayas. No solo los mayas, el concepto de fin del mundo. Exacto. Ok, o sea, estamos claros que en este momento las religiones no están utilizando mucho ese concepto del fin del mundo. Porque hasta cierto punto aquí se habló mucho de que el fin del mundo era ahora en el año 2000. Incluso hubo gente que hizo lo que era, después. ¿verdad? No, después, bueno, hubo muchísima gente que fue capaz de vender sus propiedades, se armaron una serie de conflictos y cosas que la gente puede investigar, ¿no? Y porque no solamente en el 2000, también en el 1900 sucedió lo mismo. En 1900. En 1900. ¿Por qué? Falta de cálculo, o sea, entonces el fin del mundo no existe. Claro que sí, pero hay que verlo desde el punto de vista de la astrofísica. ¿Cuándo termina el mundo? Bueno, el Sol tiene una cantidad de combustible en hidrógeno. Cuando esa cantidad de combustible comienza a mermar, lo que va a quedar es mucho helio y eso va a expandir el Sol un poco y la Tierra se va a secar totalmente y probablemente se coma Mercurio. Pero ya en la Tierra ya no va a haber agua. Y si no hay agua, no hay vida. Estamos hablando de eso va a ser dentro de 900 millones de años. Perdón. Entonces, eso es el fin del mundo según la ciencia. 900 millones de años. 900 millones de años. Exacto. Pues entonces no se va a acabar el mundo, nada. Y el mundo, la Tierra. Bueno, el mundo no se acababa. Dentro de 4.500 millones, incluidos los 900, entonces el Sol se va a comer a la Tierra. Definitivamente. ¿Y qué habrá de pasar después de ahí? Bueno, ya hablaremos en otra ocasión sobre eso. Pero ese es el concepto científico. Ok. Aquí tenemos visitas, ¿verdad? Que están observando nuestra entrevista. Nuestro amigo El Pachuco, quien sonríe de manera, ¿verdad?, sarcástica de pensar que el mundo, el cual él estaba preocupado y por el cual muchas religiones le metían miedo a la gente, ¿no? Sí, porque eso vende. El miedo da dinero. ¿Cómo así? No, pero tú no puedes estar diciendo que fíjate cómo Bush le metió ese miedo a los Estados Unidos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué fue lo que hizo Bush? Bush, y que no fue Bush, fue Cheney. Cheney era el cerebro de todo eso. Le metió el miedo de... ¿Quién era Cheney? Cheney era el vicepresidente de Estados Unidos. Ya. El que se imaginó, el que hizo toda esa trama de que en Irak había guerra y que no sé cuánto. Y que ahí fue una de mis predicciones, la guerra de Irak. ¿Tú hiciste la predicción? De la guerra de Irak. Sí, en 1900. ¿Existe documento? Porque es que no podemos estar hablando de palabras a lo ¿verdad? Loco, ¿verdad? Mira cómo se pudo haber caído ahora mismo. Bueno, se deben haber caído media ciudad. Ustedes escucharon el ruido. O sea, aquí se debe estar cayendo media ciudad porque se está hablando de este tema. O sea, tú me estás diciendo que esa fue una inventiva y que eso
tú lo pudiste demostrar científicamente que iba a existir esa guerra. Inclusive pero fue una entrevista después que ya se había hecho. 1995, la guerra fue en 2003. Había en 8 años 1995 tú hiciste la primera aparición donde lo dije en público fue en Teleantillas. Y ahí estaba presente, y lo voy a decir ahora, José Antinoe Fiallo. Y él estuvo en desacuerdo conmigo. Discutimos ahí con la cámara adelante. Él decía, José Antinoe Fiallo, él decía que en Irak no hay ni condiciones políticas ni condiciones económicas para que haya una guerra. Y yo le dije en ese programa a él, pero hay condiciones cosmobiológicas. Y luego yo le entregué a él un escrito de cómo iba a ser la guerra y todo eso, y la parte diplomática, y hice un escrito. Eso está escrito de aquella época, de 1995. Entonces esa fue mi mayor predicción. En ese momento. Sí, llevándome de unas guías que hay de un libro que se llama Los Grandes Mensajes del doctor Serrano de la Ferrier. Yo me llevé... Ahí metiste un personaje que probablemente la mayoría de las personas no tienen conocimiento sobre él. No. Habrá un momento en que tú no puedas explicar sobre este señor. Pero le resulta que él escribió unas guías ahí. Y con esas guías que él escribió en eso, mandamos, compré en ese momento yo no tenía todos esos programas de computadora que tengo hoy día, que yo he hecho, pero lo que hicimos fue que compramos un programa de computadora donde hacían, era de astronomía ese programa, hacían una distancia de los cálculos de la distancia de la Tierra a Marte y una serie de cosas. Y con ese programa y conociendo los puntos específicos del asunto, pudimos predecir la guerra de Irak. Y también otras cosas. ¿Qué otras predicciones tú te acuerdes? Sí, tiene. Muchas, es que son muchas. Me viene a la cabeza, por ejemplo, Jaime David. ¿Qué pasó con Jaime David? Bueno, cuando yo trabajaba en una empresa bastante grande, que es conocida por todas, yo tenía un programa de televisión con Mayra en el Canal 9. Ah, ok. Y nosotros comenzamos a hacer predicciones, pero allá me dijeron que, o sea, la imagen mía de esa empresa se venía empallada por la imagen mía. La empresa a la que tú pertenecías como ingeniero de sistemas. Que además tú te has dedicado a trabajar en el asunto de las computadoras y demás. Allí te dijeron, tu perfil como ingeniero no liga con esto que, digamos, la gente tiene una visión de que es algo de adivinación. Y además me quitaba mucho tiempo, esa era una verdad. Entonces ellos no querían asociar, digamos, su imagen con una imagen de ese tipo de exacto. Te limitaron en ese momento. Exacto. Te impidieron. Pero yo no lo tomé mal. Si yo vi que yo tenía realmente razón en ese momento. Yeah. Entonces hicimos una serie de cálculos con el personaje de Jaime David. ¿Eso era cuando él quería ser presidente? Cuando él estaba candidato a vicepresidente. Porque eso fue en el año 96, antes de las elecciones. ¿Y por qué a él y no a un presidente? Porque conseguí los datos de él fácilmente. Ah, ya. Cuando uno no tiene los datos, tiene que hacer demasiado cálculo y lleva mucho tiempo. Okay. Pero yo tenía los datos de él y nosotros le dijimos a un amigo común, tuyo y mío, que ahora creo que vive en España, pero conseguimos los datos y calculamos. Y calculamos que a él le iban a hacer un atentado con la hora exacta y todo. Uh-huh. Y yo le dije a ese amigo nuestro, ¿sabes que a él le gusta hablar muchísimo? Él fue que me instituyó en el programa. Pero yo fue que hice los cálculos. Yo le dije, mira, a las 4 de la tarde, creo que era a las 4 de la tarde, no recuerdo, a tal hora, tal día, a Jaime David le van a hacer un atentado en Santiago. Y así mismo lo dijo él por la televisión. Así mismo, yo le dije, no diga eso, se lo vamos a manejar nosotros, porque si yo me equivoqué. Si yo me equivoco, como que ¿qué pasó? ¿Ocurrió o no ocurrió? Ocurrió. Si ustedes se acuerdan en la prensa, hubieron gente que cuando la caravana estaba pasando, le tiraron desde arriba. Estaban tirando tiros, inclusive hubo una persona que cayó de allá arriba porque los guardaespaldas de él le tiraron de abajo y cayó de allá arriba y se murió de una azotea. Okay. Y hicieron que el carro donde él estaba siguiera hacia adelante y los carros de atrás siguieron tirando. ¿Ellos sabían la información? No creo, porque eso se dijo, pero
No se tomó en toda serio. la parte política de Jaime David me visitó mi casa el otro día. Ya. Una pregunta entonces. Tú me estás diciendo... Y querían que yo le dijera si iba a ser presidente o no. ¿Y qué pasó? Yo le dije, mejor no vamos a hablar de eso. Porque tú sabías que él nunca lo iba a hacer. No, que no iba a ser presidente. Tú me estás diciendo que con tus predicciones, con tus análisis, con tu investigación, tú hubieras tenido la capacidad de predecir la muerte de algunas personalidades que en este caso nosotros lamentablemente vimos, Sí. como fue el caso de el hijo de Jorge Blanco. Con el hijo de Blanco, si yo hubiera Si tú tenido hubieras los datos, tú hubieras yo se lo digo. predicho Sí. la posibilidad de que él en ese momento Fuera lo iban a matar. asesinado. No, y El solamente caso con ver de- el horóscopo, ya yo sé que va a ser asesinado. Eso es muy fácil saberlo. Que Lo es más difícil- fácil, espérate, no tú me estás llevando, yo soy cojo, tú me lleves tan rápido. O sea, tú me estás diciendo que tú puedes predecir el día de la muerte de cualquier persona. No. La fecha y la hora es más difícil, pero el cómo va a morir, eso se ve a simple vista. Espérate. Por eso que te dicen que tú eres un brujo. O sea, tú me estás diciendo que todos estos casos que nos han enlutecido, que nos han, lamentablemente nos han hecho, ¿verdad? Que nuestra sociedad se haya sentido muy golpeada. El SIDA, yo lo dije 2 años antes, está escrito. Yo publiqué un libro con eso. Perdón. La aparición del SIDA. O sea que tú tuviste Yo la no tenía el predicción. nombre. El nombre yo no tenía, no. ¿Qué Porque fue el nombre lo que lo- tú prediciste? Que O en tal año, predijiste. en tal año, o sea, en el año 83, iba a surgir una enfermedad de transmisión sexual que iba a aglutinar al mundo entero. Pero eso no es como muy genérico y muy adivinado. Es que yo no puedo, no, porque fue 2 años antes. Yo no puedo, con la cosmobiología no se sabe los nombres. Es la ciencia del cuándo sí ¿Cuándo y el pasa cuándo no. y cuándo no pasa? Es la ciencia del cuándo sí y el cuándo no. Por ejemplo, el calendario. Ese calendario es precisamente Bueno. una investigación muy grande de Quintino Santana y un servidor. Tú Ok. conoces a Quintino Santana. Esa investigación podría sacar al país hacia adelante. ¿Por qué? Porque nosotros logramos producir, por ejemplo, en la zanahoria, hasta 9.5 veces más libras de zanahoria con solamente saber cuándo sí y cuándo no. Cuándo sembrar y cuándo no sembrar. Espérate, que mira, de la muerte de una serie de gente, La cebolla, y toda esa ahora y cronología. cebolla. Perdón, organicemos eso, organicemos. Sí. Un día le Escúchame, vamos a dedicar un programa. espérate, vamos al paso. O sea, tú estás hablando de que la cosmobiología aplicada A la agricultura. a la agricultura puede dar mayor beneficio o mayor provecho a la misma tierra Sí, con un claro. sembrado, pero ¿basado en qué? Está basado en la experimentación que tuvimos durante 5 años. Experiencia, o sea, experimentación. Eso fue visto por esa investigación fue corroborada por el doctor Osherov, Premio Nobel de Física. Eso fue en Perú. O sea, tú estuviste en contacto con ese Sí, señor. yo no, pero Quintino sí, porque yo no Quintino fui. fue el compañero que te hizo la Quintino experiencia. fue que fue a Perú. Yo no llegué a ir ese año. En ese año, ok. Pero el asunto que el doctor Osherov dijo que esa investigación es la mejor investigación de ese congreso científico que se celebró en Perú. Yeah. Y es más importante que la investigación mía que gané un premio Nobel. Eso lo dijo él. El doctor Osherov. Esas son palabras mayores que vamos a tener que esclarecer y que no se quede sencillamente El maní, toda esa la teoría, cebolla. pero que toda esa teoría que tú me estás diciendo no se quede en el aire. No, De alguna nosotros manera debemos nosotros superar. sembramos con la Secretaría, en ese momento se llamaba Secretaría de Agricultura. Nosotros sembramos en vitro, o sea, en Sí, in vitro, laboratorio. en laboratorio. Sembramos 6.000 matas de plátano para probar esa teoría. Y de esas 6.000 sembramos en tierra firme 1.600
en 4 grupos la separamos para ver cuál era el grupo mejor, cuál era el grupo peor, en qué grupo crece más, en qué grupo crece menos el guineo Cavendish. Ese guineo, ese es el nombre que tiene, pero ese es el guineo que ustedes compran en los supermercados, el guineo amarillo, el guineo Cavendish. Y nosotros sembramos 1.600 matas de guineo Cavendish, 400 de cada grupo. Luego de las 6.000 que sembramos in vitro, y el resultado fue contundente, mejor que con todas las precariedades que tenía la Secretaría de Agricultura. Nuestra siembra fue mejor que el laboratorio que se toma como eje para saber si una cosa queda mal o no, que queda el CIAE, que queda en... Disculpa que te interrumpa, ¿no? La gente debe estar molesta conmigo por mi exaltación y mi forma de manejar. Lo que pasa es que toda esa descarga de información, me gustaría desmenuzarla. Y entonces yo requiero ahora, por lo menos que me traigan agua, para ver si me da, o sea, hago un respiro, coloco todas las informaciones que me acabas de dar, ver dónde la puedo colocar para darle, ¿verdad? Y darle chance también a que la gente lo analice. Vámonos, señores, a unos consejitos comerciales y a la vuelta seguimos aquí con el ingeniero Federico Velázquez Miller hablando de todo, sobre todo de la cosmobiología, que es el tema del día. Bien, señores, continúo aquí con ustedes, Conrado Ortiz. Continuamos también con nuestro querido amigo, el ingeniero Federico Velázquez. Este es el programa El Universo Manda. Y ustedes vieron las razones de por qué el universo manda. Porque dicen que los astros inducen, pero no determinan. Pero no obligan. O no obligan. Los astros, ese es un dicho de la astrología antigua. ¿Verdad que sí? Los astros inclinan, pero no obligan. Es una tendencia. Entonces, ¿qué pasa? Hay varios elementos que me gustaría que puedas definir en este momento. Lo primero es, ¿cuáles son esos datos que usted requiere para hacer un trabajo como podría ser una carta astral? Okay. Y si puede decir un poquito lo que es la carta astral. Breve, sí. Una carta es como un mapa de la persona, donde están los elementos interconectados y relaciones que hay entre la parte de los signos, que no es lo mismo que constelación. Ok, signos y constelaciones. ¿Cuáles son los signos? Los signos son lo que conocemos, que se ha divulgado tanto, que se ha relajado. Acuario, Virgo, Tauros. Son 13 signos que hay. De la antigüedad hay 13 signos. Ya, perfecto. No son 12, son Escorpión. 13. Son 13. Sí, porque el escorpión tiene adentro la parte oculta del escorpión, que es la del águila. Y de ahí vienen todas esas historias que nos cuentan a nosotros en la parte de mitología, que el hombre se transformó en águila. Porque escorpión que se arrastra, cuando llega a su estado de conciencia, de evolución, entonces se convierte en águila. Va a las alturas. Y eso está en todas las civilizaciones. Entonces, Inca, Maya, griego, la India, China, en toda parte está eso. Egipto. Que, bueno, definitivamente el universo manda. O sea, quiere decir que hay una especie de unidad del todo. O sea, las informaciones que podemos encontrar en una cultura puede ser encontradas son semejantes a la de otra cultura, definitivamente. ¿Qué datos necesitaría usted para hacer un estudio de una persona, de una empresa, de una... Para una empresa, por ejemplo, para una empresa. Un país. Yo he trabajado en muchas empresas. ¿Le has trabajado? Sí, y hay una empresa muy famosa, que no voy a decir el nombre, que maneja mucho dinero, que esa empresa la formé yo primero. Pero por circunstancias de la vida, yo la vendí. Uh-huh. Pero yo la había formado para que tuviera mucho dinero, esa empresa. Yeah. Con la hora exacta del momento en que se formó la empresa. Okay. Y esa empresa hoy día maneja millones y millones de la gente que me compró. Pero genial. O sea que tú perfectamente podrías construir otra
evaluando las fechas de su nacimiento, podemos decir. O sea, la fecha de nacimiento de una institución, de una empresa, del nombre de una... Ahora es más difícil, porque antes uno podía elegir el momento, porque es cuando el juzgado sellaban y firmaban. Pero ahora uno envía los papeles y ellos lo firman en un momento determinado que uno no sabe. Pero antes yo hacía una fila y ya yo sabía que era una hora exacta que tenía que ser firmada. Ajá. Y cuando ya yo llegaba al sitio y no era la hora, yo le decía al de atrás, vete tú adelante. Esperando el momento exacto. El momento. Y es tanto así que un amigo nuestro formó una ONG. En una de esas formamos también una ONG. Uh-huh. Y la ONG, yo le había dicho a él que tenía que ser antes de tal hora. Y él, como siempre, llega tarde. ¿Tú sabes quién es? Sí, entonces, él llegó tarde. Y ya Mercurio pasó de un lugar a otro donde era totalmente negativo. ¿Y sabe qué pasó? Que él duró, Mercurio gobierna los títulos, las letras, etc. Él duró cerca de 5 años para cambiar un error que hubo en la formación de esa institución. O sea, que fue errado el proceso. El proceso. ¿Me quieres tú decir con esto que para cada proyecto que se realiza, para una persona, crear una institución, una empresa tal, tiene preferiblemente, ¿no? Sería que pasar esto por un estudio biológico para ver las influencias que puede tener? Miren, lo que yo necesito es lo siguiente. El proceso para alguien en particular, para una persona, es el siguiente. Yo necesito una aproximación de la hora, por lo menos de 30 minutos. Claro, en el caso de Balaguer. ¿De qué hora? ¿De qué hora? De la hora de nacimiento. De la hora de nacimiento. La hora de nacimiento necesito por lo menos una exactitud de 30 minutos. Entonces, yo tomo... Que te interrumpí cuando decía que tú le hiciste la carta a Balaguer. Pero Balaguer tenía un error de 24 horas. Pero eso fue un trabajo inmenso entre el doctor Ferriz y yo para establecer la hora exacta de Balaguer. Y esa hora sí es donde él nació. ¿Y pudieron determinar la hora de su muerte? La hora, sí, todo eso se pudo determinar. Entonces, pero el asunto es el siguiente. Cuando la persona me da esa información, yo necesito una serie de acontecimientos de su vida. ¿Por qué? Porque... ¿Para reconfirmar? No, para poder corregir esa hora que me dieron y llevarla a un momento exacto. Lo que yo hago es lo siguiente. Yo tengo unos programas de computadora que hice en diferentes idiomas. Eso es lo que yo voy a hacer ahora, es que lo voy a hacer en un solo idioma todo, porque tengo un lío de varios idiomas diferentes de cada época en que yo trabajé en eso, y eso me dificulta. Entonces, cuando una persona nace, comienza el universo a moverse, el universo comienza a mandar, comienza a moverse. El universo está como de hecho lo sabemos. Pero yo digo alrededor de la persona comienza... El universo siempre está fluyendo, en movimiento, porque eso no se detiene. Pero ese universo de esa persona comienza a moverse, la Tierra comienza también a moverse de una manera sobre esta persona. Y a influir sobre la persona. Entonces, yo agarro todos los acontecimientos de esa persona, que se le murió su papá, que se casó en tal fecha, que se heredó en tal otra, que un día le dieron un empleo muy satisfactorio o que ganó las elecciones, etc. Entonces, con esos acontecimientos, yo calculo para que esta persona haya nacido a tal hora y en tal fecha, otra fecha, le ha sucedido tales y cuales cosas, es una ecuación matemática con varias variables. ¿A qué hora tiene que haber nacido? Entonces yo le calculo la hora exacta de nacimiento. Y a partir de ahí, entonces, es que podemos trabajar con la cosmobiología de precisión. O sea, que el tipo que te dice en el periódico, a los nacidos en Sagitario, mañana no salgan porque le va a caer, va a tener mala suerte. O sea, a todos los Sagitarios le va a pasar lo mismo. Eso es un disparate. Wow. Eso ni siquiera lo tiene la astrología antigua. Eso fue porque un astrólogo muy famoso de Inglaterra, de Londres, se había ido a un congreso de astrología a Francia y dejó el encargado ahí. Y entonces nació la princesa Margarita en 1931. La princesa Margarita.
la hermana de la reina Isabel. Sí. Entonces, el dueño del periódico le dijo, mira, si no te lo tráeme tú el trabajo. Y él, por casualidad, era el Sun Times de Londres. Uh-huh. Entonces, el Sun Times de Londres, él se le ocurrió poner el signo de Margarita. ¿Qué pasa? Cuando él puso eso, entonces todo medio millón de gente que vivía en Londres querían saber cuál era su signo. Yeah. ¿Y qué le dijo el tipo del periódico? Mira, olvídate de esos cálculos matemáticos, de que ascendente, no olvídate de todo eso. Mi hermano, usted lo que va a hacer es que usted va a buscar una fórmula donde la gente se le dé su signo, porque a mí lo que me interesa es vender el periódico, así que olvídese de eso. O sea que ahí entonces, ahí nació, se vulgarizó. Ahí entonces el tipo pensó, pero si son 12 signos, son 13 realmente, porque de que había uno que era del águila. Porque si los signos son efectos de las constelaciones, no existen físicamente. Las constelaciones existen ahí. Las constelaciones sí existen. Sí existen. Y se pueden ver, se pueden físicamente. Físicamente. Las constelaciones. No. Pero los signos no. Los signos es un efecto del movimiento de la Tierra. Alrededor de las constelaciones forman los signos. La Tierra. La Tierra. El movimiento de la Tierra alrededor del Sol ejerce una influencia. Así como para nosotros prender una planta eléctrica, tú sabes que hay una masa que se mueve, uh-huh. y el campo eléctrico, el campo magnético cuando se mueve forma un campo eléctrico, ajá, y manda la electricidad. Y ambas en la fricción que hacen es lo que producen la electricidad de los electrones. Pues así mismo la Tierra se mueve, uh-huh, y produce ese efecto igualito que una planta eléctrica, no hay ninguna diferencia. Ya. O sea que esa viene siendo la real influencia. Señores, los que están en este momento recibiendo estas informaciones pueden hacer sus preguntas. Ahí tienen las indicaciones de cómo hacerlo. Y pónganse en contacto si quieren hacerle alguna pregunta al ingeniero, si quieren hacer alguna pregunta, si quieren hacer comentarios, lo que a ustedes les interese, entrar en contacto con nosotros. Preguntas fundamentales. Entonces, estamos hablando de la otra parte. Sí, yo sé. Yo no sé, pero a mí me parece que esto vamos a tener que decir, como dicen, hay que doblar. O sea, sí, vamos a tener que hacer un próximo programa para poder abundar, porque se nos quedan muchas preguntas. Por ejemplo, sí, si tú dices tener la capacidad de descubrir en qué momento alguien va a morir, ya tú hiciste tu inspección y ya tú sabes qué día tú te vas a morir. Otra cosa, es posible que tú pudieras determinar en qué momento nacería el hijo que tú quieres con la conformación y la naturaleza, sí, con la condición que tú quisieras. Uno tiene un rango. Pero más, tú tendrías la capacidad de conseguir los números de la loto. No. No es posible. Porque la cosmobiología no trabaja con números, adivinación de números. La cosmobiología trabaja con hechos. Ok. Con hechos. Sí, pero el hecho que yo voy a hacer y el hecho de que yo voy a ser millonario no puede crearse lo esa que condición. Sí puede ser es crear un tiempo en el cual tú tengas mucha suerte. ¿En qué tiempo tú tienes mucha suerte? Okay. Pero eso no garantiza que te va a sacar la loto. Ya. Yeah. ¿Entiendes? Perfecto. Igual que la muerte realmente en biología no se puede predecir. Pero sí se puede predecir. ¿Un hecho? Sí se puede predecir situaciones en que la persona va a estar en peligro. Un accidente, que podría morir. Uh-huh. No es que va a morir, sino que podría morir. Una enfermedad, pero puede salvarse. Pero eso es lo que se estudia como biología. Pero cuando la persona tiene el accidente, o cuando la persona, que también hay la cosmobiología judicial, cuando la persona es asesinada, y yo he estado en eso también, yo he podido predecir la hora exacta con lo que se llama los tránsitos ascensionales del doctor Wendell Polich. Ese es un matemático, doctor en matemática argentino, del cual yo conocí a su nieta, Alexandra. Ajá. Es la nieta de él y yo la conocí. Pero él era un matemático y él fue que inventó, que descubrió junto con Nelson Page, que era inglés, la teoría topocéntrica. Y yo me he dedicado muchos años con esa teoría topocéntrica, le he agregado algunas cosas. Entonces él, por ejemplo,
en un momento dado, el doctor Polich. ¿En qué beneficia eso el desarrollo de la cosmobiología? Porque eso es lo que me da la exactitud, el saber el cuándo exactamente. Cuándo mataron a esa persona, no voy a decir el nombre porque no nos vamos a meter en eso, pero un familiar, no voy a decir ni siquiera a quién, un familiar, quería saber a qué hora mataron a esa persona. Y yo le dije una respuesta, entre 7:19 y 7:21 murió. O sea, tuvo dos minutos convaleciendo hasta que murió. A las 7:21 de la tarde. Cuando el asesino fue al estrado, él dijo, yo hice una llamada a las 7:15 y él murió 15 minutos antes. Pero yo se lo dije al familiar 2 años antes. Oh, caray. O sea, que él te le está diciendo... Él asesinó a esa persona a las 7:20. Tú acabas de hacer una serie de investigaciones que te pone en relieve la posibilidad de descubrir, podemos decir así, o determinar acontecimientos muy fuertes para la humanidad, o sea, para el mundo. Sí. ¿Qué investigaciones han sido eso? Y dame un resumen de las cosas que has hecho sobre eso. Bueno, todos los años yo hago predicciones mundiales de qué puede suceder el año que viene. La gente me ¿Qué pregunta, podemos esperar para el 2023? El 2023 a nivel mundial es un año clave, completamente. ¿Para? Porque Plutón, y habíamos esperado eso hace muchos años, entra en el signo de Acuario. Y Plutón gobierna el poder detrás del trono. ¿Qué significa eso para la humanidad? Eso significa, vamos a definir lo que es el establishment, que ya lo tienen en español con E. Y el establishment es precisamente aquel grupo de familias o de poderosos que son los que realmente tienen más influencia en un país por encima de los presidentes. Tú me estás diciendo que, por ejemplo, aquí mismo, en República Dominicana, existen familias que tienen más poder que el mismo gobernante. En un momento dado, sí. Eso y eso, ¿cómo tú lo eso, ves? Fíjense ustedes que Plutón, que es ese poder, y que claro, es un grupo. No es una persona que tiene más poder que el presidente, es el grupo que tiene más poder. La familia. Y eso se ve en todas partes. Eso se ve en España, eso se ve Pero digamos que entonces para eso... Bueno, de hecho, la palabra establishment vino de Estados Unidos, porque son la gente del poder que se establece en el poder. Pero quiero decir... Y siempre se ha hablado de ciertas familias americanas que inclusive hasta deciden si el dólar va a tener más fuerza o menos fuerza. ¿Cómo cuáles familias? Como los Rothschild, por ejemplo. Sí. Esos son famosos, porque inclusive dominan el tesorero, como los Rockefeller. Los Rockefeller. Son familias que han dominado a Estados Unidos durante años. Entonces, en ese sentido, Plutón lo que hace es que cuando esté en Acuarios, y eso es en febrero del año que viene. En febrero del año que viene. Pero ya ha habido previo muchísimas cosas. ¿Cuándo? ¿Cómo qué, concretamente? Muchísimas cosas que tienen que ver con Plutón en Acuario, pero ya ha sucedido. Okay. ¿Cuándo ustedes han visto una acusación penal, un apellido sonoro de aquí, de este país, y de lo que sabe que mandan? Eso nunca se había visto en la historia del país. Que tú quieres decir que no es solamente un fenómeno social, es un fenómeno cosmobiológico, el hecho de que muchos tutumpote, como se le llama, puedan ser apresados. Sí, pueden ser y van a pasar más cosas aquí. Van a pasar más cosas. Eso nada más es un preludio. Lo que hemos visto de las acusaciones del Ministerio Público en el país es solamente un preludio de lo que viene. Y no es una influencia directamente de un gobernante que dice, no, la determinación es esto. Porque eso es mundial. Eso se está viendo ya en todas partes. Lo que pasa es que en el sentido nuestro, la parte de Acuarios es muy fuerte, porque la tenemos en la casa. ¿Qué es lo que tiene que ver con lo de Acuario? Nosotros tenemos
Acuarios es el signo de la transparencia, de la intelectualidad, pero ¿dónde de las ciencias esotéricas, de la cosmobiología. Discúlpame que voy a... ¿verdad? Sí, sí. Ni quiero confundir al público, ni quiero que lo confundamos. Tú estás hablando de Acuario. Acuario, en este caso, tú lo aplicas como ¿qué? ¿Es una era? No, en este caso es el signo. Es el signo. Plutón está en el signo de Acuario, pero estamos en la era de Acuario, por una era dura 2000 y pico de años. Ok. Entonces, estamos en la era de Acuarios. Estamos en la era además, de Acuario. A partir de 1948. ¿Y eso dura hasta cuándo? Eso va a durar cerca, son 36 grados físicos que tiene la constelación, porque las eras las rigen la constelación, los signos no. Entonces, eso tiene 36 multiplicado por 72, eso da casi 3.000 y algo, de 3.200 años, algo así. ¡Wow! O sea, que eso es lo que va a durar la era. En el caso de Piscis, la era tiene 26 grados. Entonces, cuando multiplicaron por 72 da 1948. Aterricemos esto. Definitivamente, señores, nos quedamos cortos en términos del tiempo, aunque dicen que el tiempo es relativo. El tiempo, porque sí. De verdad, solamente lo podemos evaluar mientras estamos bajo la influencia. Lo evaluamos con el espacio, porque un reloj cuando da vuelta lo que estamos viendo, el espacio. Ok. Entonces, con el movimiento y el espacio hablamos el tiempo. ¿Quién será el próximo presidente en el 2024? ¿Sabes de eso? Es una pregunta que la vamos a dejar para después. ¿Cómo es la cosa? O sea, que eso. Bueno, señores, miren, sigan preguntando. Si a ustedes les interesa saber de eso y otras preguntas, cosas que no quedaron quizás pero tan no hemos claras, terminado con Plutón en Acuario. Pues entonces nosotros vamos a tener que hacer otros temas sobre eso, donde tú vengas y traigas cosas concretas de lo que va a acontecer, no solo a nivel mundial, sino la República hechos reales, sino también en la República Dominicana. Claro. Señores, estamos en ese compromiso. La cosmobiología, como ustedes sabrán, ¿verdad?, responde a un solo concepto, que el universo manda. Y como manda que debemos de tener este programa en este preciso momento, yo, su amigo Conrado Ortiz, le doy 1000 gracias a nuestro súper amigo, el ingeniero Federico Velázquez, el tipo. Yo estoy aquí sencillamente para compartir con ustedes todas estas maravillas del universo. Bye bye. Nos vemos la próxima.